Con la venia, señora Presidente. Señora Ministra, yo no puedo dar las gracias porque haya usted leído en su intervención la exposición de motivos del Real Decreto Ley. Ya presumíamos todos que usted sabía leer. Pactar en el ámbito internacional no presumimos, ya tenemos constancia de que no sabe en absoluto. Probablemente por su incompetencia natural y probablemente porque el Gobierno al que pertenece no sabe ejercer como potencia soberana que es, en este momento, contribuyente neto a la Unión Europea en las relaciones que mantiene España con la Unión Europea y, desde la retirada del Reino Unido, con el Reino Unido en el ámbito bilateral, sin perjuicio de las competencias que son exclusivas de la Unión. Bien, este Real Decreto, cuyo objeto usted ha expuesto, va a merecer nuestro voto favorable. En primer lugar, por una razón de política general o por una cuestión atinente a una postura política general en materia de Unión Europea. En contra de lo que se dice, Vox no es un partido anti-Unión Europea. Vox es contrario a los abusos, desviaciones en la Unión Europea y, sobre todo, a ciertas tendencias que sofocan la soberanía de los Estados miembros. Tampoco compartimos, por cierto, las críticas que se hicieron desde la Unión Europea al referéndum sobre el Brexit que se celebró en el Reino Unido y, por lo tanto, las críticas al pueblo británico y, por lo tanto, a la soberanía británica. No sabemos con qué fundamento de legitimidad democrática se hicieron aquellas críticas. Creemos que, por el contrario, eran críticas, desde luego, muy contrarias a un elemental principio democrático, que no puede nunca ignorar la soberanía del pueblo, en este caso expresada en un referéndum. Bien, este Real Decreto, en síntesis, regula algunas cuestiones para la hipótesis post-Brexit, principalmente sin acuerdo de una nueva relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, que es una hipótesis que no se va a verificar, porque ese acuerdo ya se ha celebrado y está simplemente en este momento sujeto a la autorización parlamentaria del Parlamento Europeo, no así del Parlamento británico, que ya lo ha aprobado. Y, bueno, se hace sobre las bases siguientes. En primer lugar, hay unas materias a las que cuya regulación tiene un alcance puramente temporal, precisamente sujeto a que haya un acuerdo para la relación post-Brexit que, como digo, ya se ha celebrado y entra en vigor y, por lo tanto, esa vocación temporal se confirma y esas materias, que son esencialmente las reguladas en los artículos 4, 9, 11 y 14.2, no van a tener efectos. Y luego hay otras materias que están ajenas a esta limitación temporal, es decir, que tienen una vocación definitiva, pero que, como principio, el Real Decreto condiciona a la reciprocidad de la práctica de la regulación por el Reino Unido, lo que nos parece razonable y sensato. Hay excepciones a esto, hay excepciones. Las podría mencionar detalladamente una por una, creo que no merece la pena, pero son excepciones en definitiva de materias que se regulan con carácter definitivo por el Real Decreto y que no están sujetas en su aplicación a la verificación o cumplimiento de la reciprocidad, tal y como parece que es exigible al Reino Unido. Bien, ninguna de ellas nos parece suficientemente grave como para determinar nuestro voto en contra. Y luego hay algunas, he dicho también ya en esta tribuna, alguna regulación verdaderamente extravagante a la materia del Brexit, la prórroga interina del salario mínimo interprofesional, modificaciones de leyes como la de la navegación aérea, en fin, unas cosas verdaderamente sorprendentes, pero bueno, esto es una práctica muy extendida. Bien, y hasta aquí mis comentarios atinentes a este decreto ley y a las razones por las que vamos a apoyarlo. Sin embargo, esto, señora ministra, no es lo más importante. No es lo más importante política y jurídicamente. Aquí lo más importante y lo que verdaderamente determina que nuestra oposición a este Gobierno sea también contundente en esta materia es el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Este principio de acuerdo pone de manifiesto que España no ha sabido ejercer sus derechos en la Unión Europea porque el acuerdo de relación nueva comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea estaba sujeto a la unanimidad. Y, por lo tanto, España ha podido negociar con más firmeza y exigir un acuerdo sobre Gibraltar, pactado bilateralmente y no necesariamente
reflejado en un acuerdo que se ha de celebrar entre el Reino Unido y la Unión Europea, y no lo ha hecho. Una posibilidad grave. El principio de acuerdo del que tenemos conocimiento es un principio de acuerdo que solamente favorece a Gibraltar y al Reino Unido. No nos sorprende que el otro día, en su comparecencia en la Comisión Mixta de la Unión Europea, usted diera expresamente las gracias a Picardo, probablemente porque es quien ha escrito el acuerdo. No tiene otra explicación posible. No podemos reputar tan incompetente al Gobierno como para saber negociar, de modo que el contenido de lo negociado solamente favorezca a Gibraltar. Esto es inconcebible. Es inconcebible. Es claro que la Unión Europea ha accedido en la negociación con el Reino Unido a los efectos del establecimiento de la relación comercial nueva, ha accedido a una exigencia de negociar el Reino Unido que ha sido objeto de un acuerdo separado, pero cuyo contenido era, por parte del Reino Unido, solicitar a la Unión Europea que impusiese a España, políticamente, el acuerdo sobre Gibraltar que el Reino Unido quería. Es decir, este principio de acuerdo es lo que se llama un negocio jurídico impuesto en una negociación inadmisible para los intereses españoles. Concluyo. Esto llega a un extremo ridículo, que es el siguiente. Una paradoja que, además de con paradoja, es contraproducente para los intereses españoles. Gibraltar, mientras el Reino Unido fue Estado miembro de la Unión Europea, no formaba parte de la Unión Aduanera desde el Acta de Adhesión de 1973. Con este acuerdo va a formar parte de la Unión Aduanera, lo cual es una cosa insólita. No hay ningún territorio en esta situación. Segundo, Gibraltar, mientras fue el Reino Unido Estado miembro de la Unión Europea, no formaba parte del espacio Schengen. Con motivo de este principio de acuerdo, y si verdaderamente se celebra un pacto en estos términos, Gibraltar pasará a ser parte del espacio Schengen, con lo que supone Señor Sánchez, de relajación del control. Ha finalizado su tiempo. Y, por lo tanto, lo propio, concluyo, si me da un instante, gracias, y lo propio de la relajación de una política de verja dura, que es la que debería determinar la posición de España y poner fin a esta situación lesiva de los intereses nacionales, de la unidad nacional y de la postración económica de la comarca del Campo de Gibraltar. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez.